En este primer problema sobre la reacción de Diels-Alder vamos a dibujar los productos que se obtienen cuando reaccionan el trans-trans 2,4-hexadieno con el propenoato de metilo en un primer apartado. Vamos a ir dibujando primero el dieno y el dienófilo, el 2,4-hexadieno. Dibujamos una cadena de 6 carbonos con dobles enlaces en posición 2 y en posición 4. 1, 2, 3, 4. Nos fijamos en la estereoquímica, tienen que ser trans ambos dobles enlaces. Para ello dibujamos los hidrógenos que parten de los carbonos sp2 y vemos que van a lados opuestos, por tanto tenemos un alqueno trans. Aquí también en el siguiente los hidrógenos van situados a lados opuestos y tenemos un segundo alqueno trans. Esta molécula va a ser nuestro dieno, y va a reaccionar con un dienófilo que es el propenoato de metilo, un éster de 3 carbonos, propenoato de metilo, y va a llevar entre las posiciones 2, 3 un doble enlace. Estas moléculas, dieno y dienófilo, van a reaccionar mediante el mecanismo de Diels-Alder, mediante calefacción, para formar un cicloaducto, que es el correspondiente ciclo de 6 con un doble enlace, ciclohexeno. Tenemos el dieno, que participa en esta Diels-Alder, y el dienófilo. Lo primero que tenemos que hacer es girar el dieno y disponerlo en una conformación llamada S-cis. En esta conformación en la que hemos dibujado el dieno, que se conoce como S-trans, la reacción de Diels-Alder no puede darse. Por tanto, vamos a hacer un giro y vamos a disponer nuestro dieno en una forma como esta. Es un simple giro de la molécula en torno a un enlace simple carbono-carbono, que es este enlace del medio. Tenemos que hacer un giro en torno a este enlace para disponer en esta segunda conformación la molécula, conformación conocida como S-cis. Ese giro es muy sencillo de ver si nos fijamos en la estereoquímica de la molécula. Ambos dobles enlaces eran trans y al pasar de ese trans a ese cis deben seguir dispuestos los dobles enlaces trans. Podemos fijarnos en que los hidrógenos que parten de los carbonos del alqueno siguen a lados opuestos, igual que ocurría en la molécula de partida. Por tanto, seguimos con la molécula en la conformación, quiero decir, seguimos con la misma molécula que teníamos de partida. Lo único que hemos hecho es cambiar su conformación. De ese trans la convertimos en ese cis. Ahora este dieno en conformación S-cis va a reaccionar con el dienófilo. Vamos a situar aquí nuestro dienófilo, el éster. Vamos a dibujarlo con el carbonilo y el metóxido. Esta forma de aproximar el éster al dieno se conoce como aproximación endo. En la aproximación endo, el sustituyente del alqueno se orienta hacia el dieno. Esto da lugar a un estado de transición de baja energía y por tanto es la aproximación más favorable. La razón por la que el estado de transición se estabiliza es un solapamiento entre un orbital P que tenemos en este carbono que señalo y otro orbital P que posee aquí el dieno. Ese solapamiento estabilizante, esa interacción estabilizante, da lugar a un estado de transición de baja energía. Por tanto, si la reacción se lleva a cabo a una temperatura moderada, la aproximación endo será la aproximación mayoritaria. La otra aproximación, llamada exo, supone colocar el éster alejado del dieno y es una aproximación menos favorable, que empieza a tomar peso cuando las condiciones son termodinámicas, se eleva la temperatura. El mecanismo de la reacción de Diels-Alder es un mecanismo concertado por el que un doble enlace del dieno ataca a un carbono del alqueno, el doble enlace del alqueno ataca al otro carbono del dieno, y se cede este enlace doble para formar aquí un nuevo doble enlace carbono-carbono. Esto nos da lugar a un ciclo de 6, nos forma un ciclo de 6 con un doble enlace en esta posición. Voy a dibujar en rojo los enlaces generados por la reacción de Diels-Alder.
Este es un enlace formado por esa reacción, este el otro y este el otro enlace. Los sustituyentes que lleva nuestro dieno y dienófilo son un metilo que va aquí, que pertenece al dieno, es este metilo, otro metilo también perteneciente al dieno que va situado abajo, este de aquí, y el éster del dienófilo que va en esta posición. Vamos a ponerlo ya como CO2Me. Y una vez dibujada la estructura del producto de Diels-Alder, solamente nos queda la estereoquímica. Para ello nos vamos a fijar en unas reglas. Las reglas de estereoquímica de la Diels-Alder nos dicen que cuando hacemos una Diels-Alder entre un dieno y un dienófilo, de manera que el dieno tiene los sustituyentes, grupos R, por ejemplo, situados al exterior, esta zona es el interior del dieno, por tanto los grupos R van al exterior, y lo hacemos reaccionar con un dienófilo, como por ejemplo el eteno. En la Diels-Alder, en el producto de Diels-Alder, nos van a quedar los grupos R situados cis. Grupos R al exterior nos quedan situados cis en el producto final. Esta es la situación que tenemos en nuestra Diels-Alder. Los metilos van al exterior, por tanto ambos quedarán situados hacia el mismo lado. Pueden quedar los dos hacia nosotros o los dos al fondo. Los voy a poner con cuña hacia adelante, es decir, van a quedar cis en la molécula final ambos grupos. En el caso de que los sustituyentes del dieno estén situados uno al exterior pero el otro al interior, al reaccionar con un dienófilo, como por ejemplo el eteno, se obtendrá un ciclo de 6, un ciclo hexeno, en el que esos grupos van a ir situados trans. Si colocamos el de arriba hacia arriba, el de abajo va a ir hacia abajo. Y por supuesto se obtendrá el enantiómero, que viene de cambiar esos dos grupos R, este hacia abajo y este hacia arriba. Por otro lado, la posición del grupo éster viene dada por una regla llamada la regla endo. La regla endo nos dice que cuando un sustituyente del dieno va al exterior y el del dienófilo lo aproximamos endo, es decir, mirando hacia el dieno, esta disposición nos los deja colocados cis a ambos grupos. Se conoce como la regla endo. Endo y al exterior es cis. Por tanto, el grupo éster va a quedar también situado hacia el mismo lado que los metilos. Y el producto de Diels-Alder, con la estereoquímica correcta, va a ser el que acabo de dibujar y, por supuesto, se va a formar además un enantiómero. Se obtendrá además el enantiómero. Si nos interesa dibujar el enantiómero, no tenemos más que colocar todos los grupos hacia el fondo. Si los colocamos hacia el fondo del plano, obtenemos el enantiómero. Vamos a continuar con el apartado B, pero en una segunda parte del vídeo para no alargarlo demasiado. Por tanto, la reacción de Diels-Alder es una reacción estereoespecífica. No nos genera una mezcla de estereoisómeros, de diastereoisómeros. Genera solamente uno de ellos, este diastereoisómero, por supuesto mezclado con su enantiómero. La formación del enantiómero es debida a la aproximación entre el dieno y el dienófilo. El dienófilo puede acercarse al dieno por la parte de arriba de él, lo que nos generará un enantiómero, o bien por la parte de abajo, lo que generará un segundo enantiómero. También es conveniente recordar el hecho de que el Diels-Alder conserva la estereoquímica no solo del dieno, como acabamos de ver aquí, sino también del dienófilo. Si tenemos un dienófilo, por ejemplo, cis, dos grupos aldehído situados hacia el mismo lado, cuando hacemos la reacción de Diels-Alder, el producto formado va a ser cis. Obtenemos el ciclo hexeno correspondiente y los grupos carbonilo, los grupos aldehído, quedarán situados también hacia el mismo lado. Si hacemos una reacción de Diels-Alder en la que utilizamos un alqueno que es trans, vamos a dibujar un grupo aldehído que se aproxima a endo y un otro grupo aldehído que se aproxima a exo, el producto final obtenido nos va a dejar esos dos grupos colocados trans. Si este aldehído va hacia arriba, este grupo carbonilo hacia arriba, el otro grupo irá hacia abajo. Por supuesto, aquí al no tener plano de simetría se obtendrá también en la misma cantidad un enantiómero. Arriba no, la presencia del plano de simetría hace que no se obtenga enantiómero, igual que nos ocurre, por ejemplo, con esta molécula. Esta molécula también, dado que tiene por aquí un plano de simetría, carece de enantiómero. Por tanto, solo sumo enantiómero cuando la ausencia de ese plano permite la existencia del enantiómero.